Estimadas alumnas y alumnos del taller de entrenamiento cognitivo avanzado, les mando mis saludos. No sé si decir buenos días, buenas noches, aquellos de noche, pero esto, bueno, va a ser una entrega probablemente el día de mañana, martes 31 de este fatídico mes de marzo. Se va acabando el mes y va empezando la segunda temporada de la cuarentena. Y uno trata de tomarlo con humor, pero bueno, la verdad es que sabemos que por ahí puede ser angustiante y puede ser complicado estos momentos. Yo soy de los que también alguna noche ya me pasa que me angustia pensar que al otro día tengo la sensación de que tengo que ir a trabajar y no tengo que ir a trabajar. Es decir, tengo que trabajar acá en la casa, pero es raro esta sensación de encierro. Así que bueno, mi deseo de que todos estén transitando este tiempo de la mejor manera posible y haciendo lo que tenemos que hacer, cuidarnos y bueno, lograr que acá no se vivan cosas tan dolorosas como hemos visto en otros lugares del mundo. Para acompañarnos, acá vamos con los ejercicios. Nosotros la semana pasada empezamos a hacer unos ejercicios sobre equilibrios. Así que bueno, vamos a primero repasar cómo eran los ejercicios. De hecho, vamos a mostrar las soluciones de los 28 ejercicios que se llevaron. Los vamos a pasar rápidamente. Felicitaciones a todos los que me han ido enviando las tareas muy bien hechas. Y vamos a avanzar un poquito más y les voy a enviar más ejercicios de esta naturaleza previamente a trabajar entre todos, así ejemplos del nivel 2, que es el que habíamos hecho la semana pasada, y también algunos ejercicios del nivel 3, ¿sí? Semana a semana uno también va aprendiendo a usar cada vez más estas tecnologías, así que ahora he aprendido a que puedan ver mi rostro y ahora paso a otra pantalla. Y ahí ustedes van a poder escuchar mi voz y al mismo tiempo ver esta pantalla. Bueno, nosotros la semana pasada habíamos empezado a hacer toda una serie de ejercicios en donde explicamos el procedimiento de cómo razonar, cómo prestar atención, no dejarse engañar por lo perceptivo, utilizar nuestra memoria de trabajo para lograr mantener informaciones que íbamos percibiendo y relaciones entre los elementos hasta llegar a definir cuál era el elemento más pesado de todos los que se nos mostraban, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, A y B pesan lo mismo, porque la balanza está en equilibrio, A y C pesan lo mismo, al final ya hemos encontrado cierta relación de que A, B y C tienen todos el mismo peso, y si esos tres elementos tienen el mismo peso, pero vemos que D es más pesado que B, y B era del mismo peso que los demás, hemos descubierto que el elemento más pesado era la opción D. Estoy simplemente recordando cómo era el modo de razonamiento de estos ejercicios. Ante cualquier duda hay que volver a ver el video de la clase pasada. Entonces, yo simplemente, para que ustedes corroboren sus respuestas quienes necesiten hacerlo, vamos a dar las soluciones, ¿sí? En el ejercicio 1 la solución era la D, en el ejercicio 2 la solución es la B, en el ejercicio 3 la solución es A, en el ejercicio 4 es C, en el ejercicio 5 también era la C, en el ejercicio 6 era la B, en el ejercicio 7 la C, en el ejercicio 8 también es C, en el ejercicio 9 es D de dedo, en el ejercicio 10 es C, en el ejercicio 11 también es C, en el ejercicio 12 es B, en el ejercicio 13 es
D de dedo. En el ejercicio 14 es la B. En el ejercicio 15 es A. En el 16 es B. En el 17 es D. En el 18 es B. Y pasábamos al segundo nivel, en donde empezaba a sumarse alguna complejidad al ponernos más de un elemento, al ponernos combinaciones extrañas que nos llevan a tener que reflexionar con un poco más de complejidad. Por ejemplo, percibir en este desequilibrio que la pelota D es más pesada que la pelota B, haciendo como un ejercicio como de simplificación. Si sacáramos una pelota B de cada lado que pesan lo mismo, se mantendría un desequilibrio entre la D y la B, dejando en claro que D es más pesada que B, en este caso. Pero bueno, acá había otras informaciones. D aún siendo más pesada que B, pesa igual que A. Y 2A juntas incluso pesaban menos que C. Entonces en este caso la solución es la C, más pesada que A. Y A pesaba igual que D. Y D pesaba más que B. En el ejercicio 2, la respuesta era la C. Acá la tenemos, con mayor peso que A. Y A su vez con mayor peso que B. Y B con el mismo peso que D. La solución es la C. En el ejercicio 3, la solución también es la C. Más pesada que estos dos elementos juntos, aunque en este lugar podíamos observar que A y D tienen el mismo peso y que A y B también tienen el mismo peso. Entonces la más pesada era la C. En el ejercicio 4, la solución es la A, más pesada que D, y D tiene el mismo peso que B, porque estamos en un equilibrio. Entonces si los B son iguales y pesan igual, D y B quiere decir que también están pesando igual. Y B a su vez era más pesado que C. Entonces el elemento más pesado de todos era A. En el ejercicio 5, la solución es la D, más pesada aún que esta combinatoria de elementos C y B. Y acá se podía ver que C y B en definitiva tienen el mismo peso. Y a su vez la C son más pesadas que A. O sea que la solución es D. En el ejercicio 6, quizás uno de los que trajo más dificultades, nosotros llegábamos a la solución, que la solución es B. Algunas personas me ponían como la más pesada la combinatoria de B y D, pero si tuviéramos que concentrarnos en cuál es más pesada de ambas, si B o D, la más pesada de las dos es la B, solamente la B, porque una sola B pesa más que una D. Si yo eliminara una D en cada uno de los platillos, y sabemos que pesan iguales, acá me quedaría la evidencia de que el desequilibrio es que B pesa más que D. D pesaba lo mismo que C y C pesaba lo mismo que A. La más pesada de todas era B y esa es la solución. En el ejercicio 7, la solución es la A, más pesada que B, que 2B juntas incluso, B con el mismo peso que C y C a su vez aún más pesada que D. En el ejercicio 8, también la solución es la A, más pesada aún que 2C, que tienen C y B el mismo peso, y B a su vez era más pesado que D. Y en el ejercicio 9 la solución también era la A, porque acá vemos que A pesa más que C, 2A pesan más que una A y una C. Si elimináramos una A de cada lado, veríamos que la relación es que A es más pesada que C, C a su vez es más pesada que B, y B tiene el mismo peso que D. Y en el ejercicio 10, el último,
la solución era la letra D. D pesa más que A pesa igual que B pesa igual que C. Bueno, estos eran todos los ejercicios que ustedes realizaron en sus hogares la semana pasada. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es volver rápidamente a los ejercicios del nivel 2 que realizamos la semana pasada. Vamos a revisar rápidamente estos ejemplos y vamos a empezar a trabajar con el nivel 3, ¿sí? En el nivel 2 dijimos que la complejidad que empezaba a aparecer era que se repetían los elementos y que aparecían dos pelotitas por platillo, combinaciones de ellas. Entonces nos obliga a como estar más atentos, ¿sí? En este caso, ¿ven? Nos dice que la solución es el C, porque 2C pesan más que 2D. Pero ahí podríamos simplificar y es, en definitiva, si dejáramos una pelotita en cada uno de los platillos, igualmente es evidente que una C pesa más que una D. Y a su vez D pesaba lo mismo que B. Entonces C, si pesa más que D, pero D pesa igual que B, quiere decir que C tiene el mismo peso que B. Y B tiene igual peso que A. Vamos a aprovechar que todavía el nivel 2 es un nivel no tan exigente como va a ser el nivel 3 en su grado de dificultad. Y decía, vamos a aprovecharlo para empezar a ver cómo podría ser una estrategia que nos pueda ayudar cuando lleguemos al nivel 3. Acá yo les voy a pedir que le pongan mucha onda a las letras muy feas que voy a ir haciendo, porque mi pulso es muy malo y este programa de computadora no me va a ayudar mucho con esto. Si tuviera un pizarrón sería mucho más feliz. Pero en este tipo de ejercicios ya es donde nosotros podríamos empezar a ayudarnos con lápiz y papel. Para hacer, por ejemplo, simplificaciones. Es decir, como cuando yo les decía que aunque tengamos dos elementos, si yo simplificara y sacara uno de cada uno, acá queda bien evidente la relación de que C es más pesado que D. Entonces yo muchas veces me ayudo haciendo como tomando notas. Entonces yo podría dejarme esta imagen visual. Pónganle onda a las letras, como les dije. Pero pongo a C más abajo, pensando en que siempre voy a poner más hacia abajo lo que es más pesado. Entonces yo ya, para ayudar a mi memoria, C está pesando más que D. Y esa información la encontré aquí. D, a su vez, pesa igual. Esto es un igual. D, a su vez, pesa igual que B. Entonces acá quizás ya se me empiece a hacer como más gráfico cómo vienen las relaciones. C pesa más que D pesa igual que B, o sea que acá yo también ya puedo empezar a hacer más fácil esta relación de que C también por lo tanto está siendo más pesada que B. Y a su vez en este lugar yo podría con claridad deducir que B pesa igual que A. Y quizás, perdón mi letra, vamos a tratar de hacer una A más prolija, pero ven, gráficamente quizás ha sido más sencillo de ver esta relación, ¿sí? Esta es una estrategia que yo sugiero para aquellos que empiecen a percibir que empiezan a ser más difíciles estos ejercicios. Quizás irse ayudando con lápiz y papel, ir anotando relaciones que voy encontrando, porque a veces cuando hay mucha información en juego es excesiva para nuestra memoria de trabajo, es decir, para poder almacenarla mientras seguimos haciendo tareas de razonamiento. Es una tarea mucho más difícil de lo que parece. Bien, entonces, a ver, ¿dónde había dejado? Acá. Entonces estábamos en este ejemplo, ¿sí? Voy a pasar ahora, al ejemplo número 2 y lo vamos a razonar con la misma lógica de recién. Voy a copiar esta imagen, voy a borrar
y voy a poner entonces esta imagen. Y vamos a hacer ese razonamiento como lo hicimos recién, ¿sí? Por ejemplo, si yo arrancara por acá y yo veo que una D pesa aún más que 2B, yo me dibujaría algo así como que D, lo voy a dibujar más abajo que B. Si una D pesa aún más que 2B juntas, está claro que una D pesa mucho más que una sola B. Entonces, de nuevo, con esa lógica de dejar hacia abajo lo más pesado, la D es más pesada que B. Y ahora yo veo otra relación, B es más pesada que A, o sea que B la dejaría más abajo porque pesa más, tira más hacia abajo que A. Pero acá todavía hay una incógnita que me está faltando de velar, que es qué rol cumple C. Y C es más pesada, según este desequilibrio, que D y B juntas. O sea que a C la voy a tener que ubicar en este lugar. Y acá me ha quedado la relación y yo podría decir incluso cuál es el orden de peso de todos los elementos. El más pesado de todos era C, luego venía D, B y A era el elemento más liviano de todos los elementos que estaban jugando en este ejercicio. Entonces yo digo, de repente esta estrategia de cuando los ejercicios se nos empiezan a poner un poquito más difíciles puede ser una estrategia útil para irse ayudando a la memoria de trabajo. Entonces vamos a ver, pero habíamos llegado a la conclusión de que la solución era C. Muy bien, voy a pasar ahora al nivel número 3, que era lo que me interesaba que hoy empezáramos a trabajar y vamos a dar algunos ejemplos del nivel 3. Como verán en el nivel 3, el grado de complejidad visual, es decir, a golpe de vista, van a ver que claramente ya estos ejercicios no los vamos a resolver con un golpe de vista, sino que vamos a tener que ponernos a estudiar detenidamente porque primero tenemos 4 balanzas ya, no 3 como en el caso anterior. Tenemos combinaciones de más elementos, porque antes teníamos solamente A, B, C y D, y ahora van a ver que aparecen otros elementos de otro color, en este caso este color como más lila, los elementos E. Y visualmente van a ver que siempre tiene más complejidad y hay como más combinatorias. El nivel 3 claramente es el nivel con el mayor grado de dificultad. Vamos a borrar y vamos a ponernos entonces a estudiar despacito estos elementos. Yo no sé si lo voy a poder ampliar. Voy a probar. No, no puedo ampliarlo porque ya se me escapa de los márgenes que podemos ir observando. Entonces vamos a tener que hacer el esfuerzo de verlo en este tamaño. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener que empezar a estudiar las múltiples relaciones que hay aquí. Acá 2 pelotitas A y 2 pelotitas E ya nos muestran una relación. Son 2 de cada lado. A pesa más que E. Entonces, por ejemplo, podría escribirme para ayudarme a la memoria que A, siempre pensando que en este diseño estoy poniendo hacia abajo lo más pesado hacia abajo, entonces A es más pesado que E. Y quizás, como ya investigué la E, acá también tengo la pista de que E pesa más que una D o que una B. Es decir, cuidado, lo que estoy diciendo es, como esta balanza está en equilibrio entre E y en otro platillo D y B, E es más pesado. Si yo eliminara B, esto se desequilibraría, es decir, E es más pesada que la D. Del mismo modo, podría ser otro razonamiento. Si yo quitara la pelota verde, esto se desequilibraría. E es más pesado que B. Es decir, que yo sé que tanto D como B son
más livianos que la letra E. Ahora, ¿qué relación guardan entre ellos? En este lugar yo no lo puedo deducir, pero en este lugar sí, porque 2D pesan lo mismo que D y B. Por lo tanto, si yo sacara de cada uno de estos platillos el mismo elemento, si de cada platillo sacara una pelotita verde, quedaría claro que acá se va a mantener un equilibrio porque he sacado los mismos elementos y este equilibrio que permanece me está indicando que D y B tienen el mismo peso, más livianos que E, y a su vez habíamos descubierto que E era más liviano que A. El último platillo simplemente nos va a confirmar cuál es el rol o el peso de C. Pero como podemos ver, acá hay un desequilibrio en donde si yo retirase una pelotita azul de cada uno, queda claramente en evidencia que la pelotita azul B es más pesada que la pelotita amarilla C. Nuevamente hemos logrado ir pensando las relaciones entre todos los elementos, como encadenándolos, y finalmente podemos llegar a deducir que el más pesado de todos los elementos que habían en juego era A, más pesado que E más pesado que D, que a su vez era igual de pesado que B, y el más liviano de todos los elementos, el elemento C. Si eso es verdad, entonces en este ejercicio la solución sería la A, el más pesado de todos los elementos, sería el elemento A. Y efectivamente la solución es A. Vamos a hacer un segundo ejemplo en este nivel 3. En este segundo ejemplo, a ver, lo voy a copiar. Vamos a borrar el que hicimos recién. Me voy a dejar la flecha porque ese era el indicador de que en estas anotaciones que estoy haciendo siempre pongo más abajo el elemento más pesado. Y vamos a pensar, bueno, por ejemplo, vamos a buscar esta balanza. Acá yo ya veo que hay un desequilibrio. Si yo eliminara una pelotita roja de cada uno de estos platillos, estoy sacando los mismos pesos, está claro que el desequilibrio entre A y D implica que A es más pesado, por eso lo pongo más abajo, que el elemento D, que es más liviano que A. A su vez D es más pesado, eso lo puedo ver en este platillo, D es más pesado que E o que B, porque ellos dos juntos igualan el peso de D. Si yo los comparara individualmente, si yo sacara este elemento, se desequilibraría en favor de la letra D. O igual, si sacara este elemento, se desequilibraría en favor de S. Entonces D es más pesado que E y es más pesado que B. ¿Qué relación hay entre B y E? Ya nos importa poco porque estamos buscando el elemento más pesado, que sigue siendo el A, pero acá se puede observar que la relación entre E y B es que tienen el mismo peso. Porque 2E pesan lo mismo que E y B juntas. Si yo sacara uno de los elementos lila en cada uno de los platillos, el equilibrio permanecería. Y en este último platillo nuevamente vemos que C era el elemento más liviano de todos. O sea que en este ejercicio descubrimos de nuevo una relación en donde es el elemento A el elemento más pesado de todos. Vamos a corroborarlo, pero la solución efectivamente fue el elemento A. Me interesa de repente poner el foco en esa relación, es decir, que perceptivamente por ahí puede ser difícil llegar a la deducción de que A es más pesado que D. Por eso tenemos que poder pensarnos como simplificando los platillos. Si yo de cada platillo saco el mismo elemento que sé que tiene el mismo peso, entonces saco el mismo elemento, A y A, queda en evidencia
el desequilibrio entre ellos. Y prestarle atención a estos falsos equilibrios, porque D no pesa lo mismo que E. Porque este equilibrio en realidad solo se ha logrado por la sumatoria de dos elementos. Si estos no estuviesen sumados en la comparación individual, siempre D sería más pesado tanto que DE, que E y que B. Vamos a hacer un tercer ejemplo en este nivel. En este tercer ejemplo, control C, vamos a borrar. Vamos a poner ahí entonces todos nuestros platillos y vamos a empezar a estudiar alguno de ellos. Hay un platillo que es el más fácil de todos. A y E tienen el mismo peso. Ya sabemos que ninguno de ellos va a ser la solución, porque siempre estamos buscando el elemento más pesado de todos y nunca puede ser más que un solo elemento. Quizás cuando yo anoto alguno de estos elementos puede ser que me sirvan para seguir estudiando alguna otra relación. Por ejemplo, yo sé que A y E pesan igual, pero ¿quién pesa más que A, por ejemplo? Y acá yo ya encuentro una relación. El elemento que pesa más que A es el elemento D. Si yo sacara de estos platillos una bolita verde de cada uno, ahí sería evidente que el color B, que la bolita de color verde D es más pesada que A. Yo para seguir la lógica voy a poner así, es decir, D, siempre poniendo hacia abajo los elementos más pesados, D tiene mayor peso, tira más hacia abajo que el elemento A, más liviano. Y acá ya estoy de nuevo, ven, armando como una cadena de relaciones. Ahora bien, D, ¿qué relación tiene con respecto a C? Si yo sacara una pelotita verde de cada uno de estos platillos, acá es donde se hace evidente que C es un elemento más pesado que el elemento verde D. O sea que en mi dibujo tendría que seguir yendo hacia abajo. He encontrado que el elemento C es más pesado, tira más hacia abajo que el elemento D. Eso se puede ver acá. C es más pesado que el elemento D. D era más pesado que el elemento A. D era más pesado que el elemento A. Y a su vez, tiene el mismo peso que E. Nos está faltando definir qué está pasando con el elemento B. Y en este platillo va a venir la clave. B y C juntos pesan más que dos elementos C. Es decir, de nuevo, si yo hiciese como una tarea de simplificación, si yo sacara una pelotita amarilla de cada platillo, ahí yo empezaría a ver que el que tiene mayor peso entre B y C es B. Y acá, por lo tanto, tendría que dibujar a B más abajo todavía, porque B está teniendo mayor peso que C. Y C tenía mayor peso que D. Y D mayor peso que A y E eran en definitiva los elementos más livianitos de todos. ¿Cuál es el elemento más pesado de todo este conjunto? Perdón la letra. es la bolilla azul B. B era el elemento más pesado de todos. Vamos a corroborarlo y efectivamente en nuestra solución hemos llegado a que es el ejercicio, a que es B el más pesado de todos los elementos. Yo como siempre insisto en las clases, a ver voy a volver a ver mi cara un poquito. Yo como siempre insisto en las clases, de repente cuando uno lo hace, bueno, con la guía o con el tutoreo del profesor, que estos ejercicios los ha hecho muchas veces y que le encantan y que está muy entrenado, de repente parecen sencillos, parecen. O como cuando estamos en las clases, yo siempre digo, cuando los hacemos entre todos, los ejercicios parecen bastante sencillos. Pero van a ver que cuando uno está solo enfrentándolos, son más complejos porque lo que desaparece de repente es esa tarea que cuando uno
toma el rol docente es la de ir organizando la percepción. Es decir, es como que uno con las indicaciones que va dando orienta hacia dónde percibir, hacia dónde observar, y ese tipo de orientaciones son las que después no están presentes cuando uno los enfrenta en soledad y autónomamente a esos ejercicios. Entonces yo siempre insisto en que no hay que confiarse en que parecen sencillos cuando los hacemos con tutoría o parecen sencillos cuando los hacemos entre todos, pero son bastante difíciles. Mi experiencia con estos ejercicios en otros años es que efectivamente son altamente desafiantes. Cuando las cosas son desafiantes, a veces también son frustrantes. Entonces, mi aclaración es también en esa dirección, que todo esfuerzo cognitivo es válido aun cuando de repente no logremos encontrar una solución o nos esté generando un esfuerzo. Las pistas o las claves que yo les voy dando de ayudarse con dibujitos, de ayudarse con ir anotando relaciones para que se facilite un poco el esfuerzo que uno está haciendo con la memoria. Porque una de las cosas que más están investigadas es que esa memoria de corto plazo que se llama, que es necesaria para algunas tareas de razonamiento, esa memoria de corto plazo se ve perjudicada con el paso de los años. Es decir, tenemos menos capacidad para estar reteniendo y al mismo tiempo seguir analizando informaciones. Es lo que se llama como el trabajo online y que nos lleva a que uno tenga como una velocidad de procesamiento un poco menor. Por supuesto que entrenándola como estamos haciendo, la idea es que esto se preserve de la mejor manera posible. Entonces, cada uno de estos ejercicios, de la mejor manera que se pueda, y así esa es la forma de entrenar. Bueno, vamos a hacer vamos a ver, no me está respondiendo el programa. Vamos a hacer entre todos, bueno, la solución del ejercicio 3. Yo ya me mareé. La solución del ejercicio 3 era el B. ¿Estábamos de acuerdo? Sí. La solución es el B. Entonces vamos a hacer un ejercicio número 4, también de este nivel, que es el nivel de dificultad 3. Voy a copiar esta imagen. Voy a borrar esta, que fue la última que trabajamos. Y vamos a trabajar con el ejercicio 4. De nuevo, insisto, yo siempre estoy anotando. Siempre estoy anotando los elementos más pesados hacia abajo como una forma de ayudarme. A ver, esperen porque me parece que el ejercicio 4 es idéntico al ejercicio 3. No, es una falsa percepción mía. Es una falsa percepción mía. O no, yo no logré copiar el ejercicio 4. A ver, esperen. Control C. Control B. No, acá hay algo que no está funcionando porque no me está copiando exactamente la misma imagen. Voy a parar esta grabación y vamos a resolver ese problema. Bueno, resuelto la dificultad, vamos a seguir entonces con el ejemplo número 4 del nivel 3. Entonces en este ejemplo, ahora sí creo que me va a permitir, ya está copiado. Nos va a permitir entonces ahora pensarlo al ejercicio, ¿sí? De nuevo, acá hay mucha información perceptiva que hay que empezar a organizar. Esto es lo que yo digo, que de repente cuando uno está solo no tiene ese tutoreo que uno va haciendo, dónde prestar atención, y uno tiene que ser como más autónomo en dónde ir buscando. No es que haya que necesariamente seguir ningún orden, pero sí hay que ser ordenado en líneas generales de cómo uno empieza a buscar. Yo, por ejemplo, acá veo un patrón que es que C y A pesan lo mismo y de repente podría dejarlos ya así. A y C los dibujaría en el mismo nivel porque pesan
pesan igual. Para poder seguir encadenando relaciones, yo estudiaría de repente dónde está la información de A. Y acá A y D juntas pesan más que 2A. Es decir que acá, si yo eliminase una pelotita roja de cada balanza, podría ver con más claridad que el desequilibrio está en que la pelotita D es más pesada. Por eso lo voy a dibujar abajo. La pelotita D es más pesada que A. La D es más pesada, pesa más, lo pongo hacia abajo, que A. Pero acá tengo otra relación. Que D y B juntas pesan más que 2D. Es decir, ¿cuál pesa más? ¿D o B? Si 2D pesan menos, son más livianas que D y B, de nuevo, si yo sacase una pelotita verde de cada balanza, ahí es donde voy a poder percibir el desequilibrio. La B está teniendo más peso que la pelotita D. O sea, la B, la voy a dibujar más abajo, tiene más peso, desequilibra, es más pesada que la D. Estoy encontrando hasta ahora el elemento más pesado. En todo mi razonamiento hasta ahora está siendo B. Pero acá todavía queda una balanza. Y acá descubrimos que B y E juntas no pesan tanto como 2E. Es decir, de nuevo, simplificando, si yo sacara una pelotita del mismo peso en cada platillo, el desequilibrio entre E y B está puesto en E. Acá voy a necesitar quizá un poquito más de espacio, pero termina siendo el elemento E el más pesado de todos los elementos, porque E es más pesado que B. Habíamos visto que B era más pesado que D era más pesado que A, y que A y C son igualmente como los dos elementos más livianos en todas estas relaciones de elementos. Y llegamos a que la solución era la E como respuesta correcta a nuestro problema. Si eso es cierto, vamos a corroborarlo, pero efectivamente nos dicen que la solución era la pelotita E. Último ejercicio de ejemplo, el ejemplo número 5. Vamos a copiarlo. Acá vamos a borrar toda esta información que hemos puesto. Perdón. Vamos a borrar. Voy a borrar esto también. Y vamos a pegar el último de los ejercicios, que es este. Sí. Entonces, último ejercicio. Voy a empezar quizás por la balanza más simple, las que al tener una sola pelotita me muestran un desequilibrio entre C, siendo más pesado C que el elemento A. Ahora, a su vez, A y C, que yo sabía que la relación era que A era más liviana que C, pero A y C juntas pesan menos aún que un elemento que es más pesado, que es el elemento D. D es más pesado incluso que A y C juntas, o sea que yo tendría que ponerlo como el más pesado que he descubierto en mis razonamientos. Pero me falta otro elemento y tengo que terminar de definirlo bien, pero acá yo puedo ver que qué está pasando con A y E. Que si yo eliminara la misma pelotita lila en cada uno, se permanecería un equilibrio, es decir, A y E tienen el mismo peso. Y a su vez, si estudio la relación entre E y B, E era aún más pesada que B. O sea que yo he encontrado, ya me parece que le hemos tomado el ritmo, he encontrado que el elemento D es el más pesado de todos, más pesado que C, y C a su vez era más pesado que A, con el mismo peso que E, que a su vez era más pesado que B. Como verán, entonces, en estos ejercicios, vamos a corroborarlo. Dijimos que D es la solución,
Vamos a corroborarlo. Efectivamente, D era la solución. Y ahí hemos terminado con las ejercitaciones de ejemplo. Entonces, como yo decía, bueno, estos son unos ejercicios de razonamiento lógico que tienen la dificultad de que al ser cada vez más los elementos que entran en juego, requieren de nosotros no dejarnos apabullar por ese exceso de información perceptiva que nos dan, y nos obliga a nuestra inteligencia a empezar a ordenar muy bien lo que estamos observando y deduciendo lógicamente, y espero haber sido claro en estas estrategias de lápiz y papel que quizás nos podrían ir ayudando a enfrentarlos en su razonamiento, ¿sí? Bueno, yo junto con estos ejemplos y estas explicaciones, por supuesto, ustedes saben que van a llegar 8 ejercicios más del nivel 2, que era el que veníamos trabajando, y creo que 18 ejercicios de este nivel 3, que va a ser el más desafiante. Así que a tomárselo con mucha calma, tenemos mucho tiempo, la cuarentena nos da tiempo, entonces a tomárselo con calma, a tomárselo con tiempo, para poder irlos estudiando a cada uno de ellos. De más está decir que se extraña un montón el aula, que se extraña un montón compartir recreos, compartir charlas, compartir cafecitos, encontrarse, abrazarse, besarse. Todo eso se extraña un montón. Para mí no tiene casi ninguna gracia estarle hablando a una computadora en este momento. Lo único que le da sentido a esta tarea para mí es saber que no le hablo solamente a una computadora en este momento, sino que esto va a tener un destino, y que son ustedes, personas a las que aprecio y extraño mucho. Así que les mando todo mi cariño, que se diviertan mucho y no duden en enviar las respuestas en cualquier momento. Valga una aclaración, estamos teniendo dificultades con internet, con los celulares, entonces me ha ocurrido ya alguna vez que se me borran los mensajes que me mandan al WhatsApp, se me satura el teléfono, se me borran informaciones, entonces no duden en enviarme mensajes, yo siempre respondo en el día, a lo sumo al día siguiente, pero si ustedes me mandan y yo no respondo en 2 o 3 días, no duden en volver a enviármelo, porque puede ser por problemas de estos que yo digo que son técnicos y se me borran informaciones, pero siéntanse siempre en la confianza de enviarme las cosas, porque bueno, el sentido de todas estas acciones es que podamos estar distanciados físicamente, pero cerca y atentos a lo que podamos ir haciendo para sostener la comunidad educativa y el proyecto educativo hasta que llegue el momento en que podamos reencontrarnos. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto entonces. Muchas gracias. Y esta es la parte como de blooper, porque yo saludo así, pero es un lío llegar a cortar esto. No les cuento la cantidad de cosas que uno ha ido aprendiendo en estos tiempos. Y está bueno. La vida es aprender. Saludos.